Sí, continuamos entonces con la tercera mesa, la referida a relaciones culturales entre México y la Unión Europea. Nos hará el favor de presidir y moderar esta mesa la senadora Alejandra Noemí Reynoso, quien además funge como vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Adelante, senadora. Muchas gracias, senador Vasconcelos. Muy buenas tardes. Nuevamente agradeciendo la disposición y este diálogo muy enriquecedor con la Unión Europea, con sus representantes en nuestro país y, por supuesto, con todos quienes participamos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Como bien se dijo, esta tercera mesa corresponde a las relaciones culturales y la diplomacia cultural no solo significa un tema de cooperación, también es un tema de opinión pública, de influencia y poder blando. Representa la piedra angular de la diplomacia, desempeñando un papel importante en las relaciones internacionales actuales, caracterizadas por los denominados choques culturales, debiendo constituir una herramienta decisiva, no solo para transmitir la cultura y los valores nacionales, sino también para escuchar lo que las culturas del mundo nos están diciendo. La diplomacia cultural en Europa tiene su origen a finales del siglo XIX, con la actividad de miembros de las élites liberales, artísticas y religiosas europeas en el exterior, organizadas en torno a asociaciones y espacios de formación y debate. Estas primeras experiencias se centran en la expansión de la lengua propia como un medio para reforzar la identidad, fortalecer los lazos comerciales y o construir alianzas políticas. Cabe destacar que estas experiencias cuentan desde el origen con el apoyo indirecto de los respectivos estados y de diferentes instituciones en países europeos encargados de la diplomacia cultural y la difusión cultural, como lo es la Alianza Francesa, el Instituto Francés para América Latina, el Instituto Cervantes y la Fundación Carolina de España, el Instituto Goethe de Alemania, del British Council de Reino Unido y del Instituto Dante Alighieri de Italia. Por su parte, México también cuenta con una gran riqueza cultural que ha sido motivo de interés de países europeos, que desde tiempos del encuentro de los dos mundos despertó este interés. Actualmente, México recibe millones de turistas al año con el propósito de conocer algunos de sus atractivos culturales. Antes de la pandemia provocada por el COVID-19, 4 de cada 10 turistas que visitaron nuestro país eran de origen europeo. La realización de ferias culturales mundiales es una tradición que afortunadamente perdura hasta nuestros días, permitiendo difundir costumbres, artes, sitios históricos y, en suma, los elementos identitarios que forman parte de la Carta de Presentación de los países del mundo. A través de nuestra historia, hemos identificado la importancia que tiene la diplomacia cultural como instrumento privilegiado de nuestra política exterior, siendo testigos de la manera en que la cultura mexicana es bien recibida en el mundo. Es por ello que la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo instruyó la puesta en marcha de la Agencia Mexicana de Cooperación, encargada, entre otras cosas, de la promoción cultural y turística de nuestro país. Aunque tal vez sea necesario considerar la creación de un instituto que tenga el objetivo exclusivo de promover y difundir la cultura, la lengua, el arte, la educación y muchas otras manifestaciones culturales de nuestro país. En lo referente a las relaciones de la diplomacia cultural entre México y la Unión Europea, se ha desarrollado una larga y sólida relación que se ha venido fortaleciendo de manera importante durante los últimos 20 años, fundamentada en dos instrumentos importantes como lo son el Acuerdo Global y la Asociación Estratégica. En este sentido, y a través del diálogo de alto nivel, estos dos instrumentos nos permiten promover temas como la educación superior, el acceso de grupos marginados a la educación y la cultura, impulsando los lazos culturales. Asimismo,
los fondos culturales que han significado instrumentos para el intercambio artístico en el marco de festivales culturales, así como el fortalecimiento institucional de instituciones mexicanas dedicadas a la cultura, con lo que queda de manifiesto que México ha sido para la Unión Europea un país prioritario en el ámbito de cooperación internacional en materia cultural. Y uno de los propósitos de este panel es conocer las diferentes ventanas de oportunidades que podemos explorar en materia de intercambio y relaciones culturales, como las experiencias exitosas que se han venido realizando con este propósito. Solo algunos datos. Cada año, la Unión Europea invierte miles de millones de euros en proyectos de cooperación con países terceros. ¿Qué programas podrían aplicar en el tema cultural y para México? En el 2019, antes de la pandemia, México recibió a 2.358.000 turistas europeos, ocupando el tercer lugar en regiones del mundo que visitaron nuestro país. Primero América del Norte, segundo América Central y Sudamérica. Ahora bien, en México existen casi 200 zonas arqueológicas abiertas al público que, si miramos el mapa de la red de zonas arqueológicas, las encontramos distribuidas en todo el país. México posee más de 11,000 kilómetros de costas dotadas de hermosas playas. Destacan las del Caribe, en donde se cuenta con vuelos directos de diferentes ciudades europeas. México ocupa el 7º lugar de los países del mundo con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 2 de ellos están en Guanajuato. 4 son las cocinas consideradas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y una de ellas es la mexicana. En esta mesa y en este panel vamos a escuchar las propuestas, las alternativas y, sin duda alguna, la cooperación que ya han manifestado, y como bien lo mencionaba hace algunos momentos el embajador de Rumania en México, los elementos importantes para el intercambio, para una política económica, no solamente es el sistema de inversión en incentivos, sino una parte importante es la red universitaria que acompaña la parte comercial, y que esto sin duda forma parte de estas relaciones culturales educativas que fortalecen las relaciones comerciales. Enseguida le doy la palabra al excelentísimo señor Zoltán Nemet, embajador extraordinario y plenipotenciario de Hungría en México. Adelante, embajador. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Senadora Noemí Reynoso, senador, señor presidente Héctor Vasconcelos, embajadoras, embajadores, senadoras, senadores, colegas de las embajadas. Yo, durante mis conversaciones, digo muchas veces que el verdadero indicador de las relaciones entre los países no es el nivel diálogo político ni la frecuencia de las visitas oficiales, sino la intensidad de relaciones directas entre los pueblos, entre las naciones. Y para esta interacción directa, yo diría que la mejor área es la cultura, obviamente junto con la economía, pero ahora nos enfocamos a la área de cultura. Y es verdad tanto para México y la Unión Europea, y tanto para los países miembros de todos nosotros. Yo diría también como primer mensaje que invertir en cultura nunca es mucho. Entonces, cada recurso que nosotros ponemos en la cultura, en los eventos, en la cooperación cultural, eso tiene sus lucros incalculables después. Por lo tanto, nos alegra muchísimo que en el ámbito de la cooperación Unión Europea-México podemos contar con varios eventos durante los años. Aquí podría hablar sobre el Festival de Cine Europeo, también sobre el Festival Eurojazz en Ciudad de México,
También tenemos el Festival de Letras Europeas, que es un encuentro literario que se celebra en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en FIL. Y bueno, y también en los últimos años se organiza, en los últimos 3 años, el Simposio Internacional sobre Estrategias para la Preservación del Patrimonio Cultural. Bueno, eso significa un intercambio de experiencias entre especialistas de México y la Unión Europea, y también, bueno, cuenta con participación húngara. Bueno, para Hungría la diplomacia cultural es un pilar muy importante, para nosotros muy importante en las labores de nuestra embajada, y además de estar, digamos, presente en los eventos europeos de Unión Europea que se celebra cada año, bueno, nosotros también organizamos muchos proyectos de distinta manifestación artística, exposiciones, conciertos, cine, etc. Y todo esto para, bueno, demostrar y presentar un poco esta unión en la diversidad que tenemos todos nosotros, que tiene nuestra comunidad europea. Hablando un poco de nuestros eventos, de eventos bilaterales de Hungría aquí en México, bueno, nosotros tenemos unos eventos recurrentes como el Festival de Cultura en Cancún, y bueno, tenemos otros que más puntuales. La mayoría intentamos organizar en la capital, pero obviamente queremos difundir la cultura húngara y acercar Hungría al pueblo mexicano en otras ciudades, en otros estados de México, como en Monterrey, Guadalajara, Quintana Roo, etc. Bueno, claro, obviamente durante la pandemia nosotros intentamos de hacer una mezcla de eventos virtuales y presenciales, como esto se hizo en otras áreas. Más recientemente tuvimos un día conmemorativo sobre el holocausto húngaro con el Colegio Israelita, tuvimos una exposición de dulces embajadores, tuvimos también y tenemos todavía una exposición fotográfica al aire libre sobre los sitios húngaros del patrimonio mundial hasta el 25 de julio en el Paseo de la Reforma, entonces muy cerca del Senado, entonces me parece que todavía hay posibilidad de visitarlo. Y obviamente ahora en estos días tuvimos un festival cultural en Cancún, y todavía nos falta este año, bueno, obviamente estar presente en las conmemoraciones de septiembre, ¿no? Juntamente porque intentamos enviar una delegación importante cultural de Hungría. También estamos juntamente con la Embajada, digamos, de México en Hungría, intentamos coordinar y ayudar en la organización de diferentes grandes exposiciones, como fue el caso de la muestra de Frida Kahlo en Hungría, en Budapest, unos años atrás, y bueno, intentamos preparar una exposición Vasarely en Ciudad de México. Pero el año que viene será nuestro grande año, porque vamos a organizar el Año de Cultura Hungría-México, que será, bueno, en la última parte del año que viene, el año 22. Tendremos una serie de eventos aquí en México, húngaros, y paralelamente de mexicanos en Hungría. Entonces esperamos de poner muchos recursos en esto y concentrar nuestra presencia cultural tanto en el país, y también queremos que México también esté presente, bueno, en nuestro país y también en otros países de Unión Europea. Bueno, para Hungría, para finalizar, yo diría que para Hungría la colaboración cultural con México, incluso como para otros países, sí significa una cooperación más allá de proyectos artísticos puntuales. Y la prueba de esto es la aportación financiera y la asistencia técnica del gobierno húngaro a la restauración del patrimonio cultural mexicano dañado en los sismos de 2017. Estoy hablando precisamente de la remodelación del convento de Natividad de Tepoztlán y también la iglesia de Corazón de Jesús aquí en Ciudad de México. Esperamos que la inauguración de estas obras será también en el finales de 2022, también en el marco del Año de Cultura de los dos países. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Muchísimas gracias, embajador Zoltán Nemet.
Y enseguida le doy la palabra y por supuesto también la bienvenida a la excelentísima señora Milena Ivanova, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Bulgaria en México. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, senador Vasconcelos, a todos ustedes, senadoras, senadores, embajadores y colegas de las embajadas de Unión Europea en México. Me da mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación y toda la organización de este evento. Y con sentido de humor, por favor, embajador Nemeth, usted ha dicho todo a nivel de la Unión Europea y México, y para nosotros, los que sigamos después de usted, ¿qué podemos decir? Pero vamos, estoy completamente de acuerdo que a nivel de relaciones más altos entre la Unión Europea y México aquí, así como entre los países miembros de la Unión Europea y México, las relaciones políticas y de negocios son muy importantes, ¿no? Llegan primeros. Pero a nivel de contactos entre los ciudadanos, la cultura viene primera, ¿no? Con toda su diversidad de arte, de literatura, de música, de danza. Así que nosotros somos 27 países, ustedes tienen 31 estados más la Ciudad de México. Es una gran variedad de culturas y mezclas de civilizaciones que tratamos de aprovechar participando las embajadas que tenemos presencia en México en diferentes eventos que organizan las autoridades federales y también a nivel estatal. Esto es una manera de acercarnos a todos los ciudadanos mexicanos y mostrar la cultura de los países miembros y así, al revés, enriquecer nuestro conocimiento de la cultura mexicana. A nivel de la Embajada de Bulgaria, nuestro marco legal, si así puedo utilizar esta expresión, tenemos un acuerdo bilateral de cooperación en el ámbito de educación, ciencia y cultura, que está en un proceso de actualización para que da respuesta de los últimos desarrollos y de las nuevas apariciones en estas áreas de algo nuevo y en la ciencia, en la educación y la cultura. La embajada trata de participar también junto con las otras embajadas en varios eventos culturales. Este año hemos recibido invitaciones por parte del estado de Chihuahua, de la ciudad de San Miguel Allende, de Santa Lucía, el Festival Internacional de Cultura. Estamos ahora en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver cuál será la forma más adecuada de participar en el programa cultural acerca de los festejos de Bicentenario de México en el mes de septiembre. Y si puedo decir algo acerca de si tenemos y si los búlgaros que viven en México, cómo participan en la vida cultural y si dan una contribución a la vida cultural de México. Puedo decir que tenemos algunos que viven en Mérida, Monterrey y Guadalajara y que trabajan en la Filarmonía de estos estados. Así que en el campo musical me parece que estamos bien presentados como país. Y es importante que también estamos entrados en un proceso de nombrar cónsules honorarios en diferentes estados en el territorio mexicano que nos permitirá de difundir la cultura búlgara gracias a su apoyo. Y por último, me gustaría mucho informarle que para la embajada el año 2023 será un año muy importante, porque debemos de festejar 85 años de relaciones diplomáticas entre Bulgaria y México. Ya empezamos a preparar nuestro programa cultural y ojalá las condiciones nos permiten de realizar todos nuestros proyectos de una manera presencial. Gracias.
Muchísimas gracias, embajadora Milena Ivanova. Y enseguida también le doy la bienvenida y le cedo la palabra al señor Adelino Bras, consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en nuestro país. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimada senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, estimado senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, estimado señor Gauthier Mignot, jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, estimados embajadores, estimadas senadoras, estimados senadores, me permite en primer lugar comunicarle un saludo muy cordial del señor embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadurian, quien infortunadamente hoy no está aquí porque resulta que hoy mismo está en Chiapas entregando equipo médico a un hospital. Así que reciban un cordial saludo y caluroso de su parte. México, Francia y todos los Estados miembros de la Unión Europea comparten un enfoque común, que es la pasión por la cultura. Todos los que estamos aquí sabemos que por su patrimonio tangible y intangible, que el acceso a la cultura permite reconstituir, preservar un saber histórico, pero también contribuir a un elemento fundamental que es construir una sociedad equitativa. Por este motivo, la cooperación hace de la cultura un elemento esencial para construir una sociedad del conocimiento basado en 3 prioridades: democratizar el saber, favorecer la inclusión social y promover la diversidad. Para responder a estos desafíos, Francia y México implementaron entonces las siguientes acciones. Lo primero fue precisamente constituir un marco legal para que todas las acciones que se hagan de manera conjunta y que puedan tener una extensión en el tiempo. Ese marco legal está enfocado en 3 grandes modalidades. La primera, fomentar la formación de capital humano para favorecer una igualdad de oportunidades y un acceso equitativo a la educación. Segundo, apoyar las políticas públicas fuertes con la contribución de una experticia. Y tercero, obviamente, promover el patrimonio cultural. Estas modalidades están integradas en convenios recientemente firmados para precisamente fomentar un marco formal. Se firmó convenios con la SEP para todos los niveles educativos. Se firmó también con la Secretaría de Cultura para promover y preservar el patrimonio cultural. Incluso el 1 de julio de la semana pasada se firmó en París, entre Francia y México, una declaración de intención para luchar conjuntamente con el tráfico ilícito de bienes culturales. Y también se firmó un convenio este mismo año con el CONACYT para la cooperación científica en el área de la salud. Si queremos pensar la cooperación, eso solo tiene sentido si se piensa una cooperación en la cual las diferentes acciones permiten a la vez fomentar un panorama diverso, pero que ese panorama permite que cada sector se complemente con los otros. Y sobre eso, todos los que estamos aquí estamos confrontados a 4 grandes desafíos. El primero, servirnos de nuestra cooperación para favorecer una mejor inserción laboral. Esa mejor inserción laboral pasa, en el caso de relación de Francia con México, por 2 grandes modalidades. La primera, fomentar el plurilingüismo. Todos sabemos que en el mundo global donde vivimos, 1 o 2 idiomas ya no son suficientes. Y lo que hace la diferencia en el mercado laboral de trabajo es la posibilidad precisamente de ser plurilingüe. En este marco, nosotros, Francia y México, hemos firmado un convenio a final de 2019 para la reintroducción de la enseñanza del francés en el sistema público escolar mexicano. Hoy en día, este convenio ya es efectivo en la Ciudad de México, en los estados de Nuevo León, de Querétaro, de Jalisco, y van ahora a ser formalizados en Aguascalientes, en el Estado de México, en el Estado de Guerrero
de Yucatán y de Tabasco. La segunda modalidad para favorecer esa inserción laboral, además de fomentar el plurilingüismo, es obviamente permitir la adquisición de competencias globales. Y ahí retomo las palabras del señor Gauthier Mignot, quien hace poco mencionaba que la cooperación académica y científica irriga sobre todos los ámbitos de la cooperación. Es verdad. Y para adquirir precisamente esas competencias globales, hemos puesto en marcha programas atractivos a nivel de educación superior. Por ejemplo, programas de doble titulación. Esos programas son claves, ¿por qué? Porque recuerden que la Unión Europea, desde los procesos de Bolonia y de Sorbonne, construyó un espacio común de educación superior, lo que permite que la adquisición de un diploma o de créditos universitarios de un país de los Estados miembros europeos permite encontrar una equivalencia en cualquier otro Estado miembro. Y eso favorece la movilidad y la competencia. El segundo gran desafío es precisamente favorecer las políticas públicas de salud, y sobre todo en tres términos: en términos de prevención, en términos de tratamiento y en términos de seguimiento. Hemos, por ejemplo, este año creado un programa de formación de médicos en los centros hospitalarios universitarios franceses. Hemos creado con las instituciones mexicanas, con el CONACYT y con la UNAM, un laboratorio de investigación en el Yucatán para investigar sobre lo que se llama las enfermedades transmitidas por vector o las enfermedades emergentes. Incluso recuerdo que hace 2 semanas México se juntó a la asociación que se llama PRESOD, que es una iniciativa internacional que consiste precisamente en evaluar los riesgos y anticipar sobre todas las enfermedades infecciosas que vienen de los animales. 75% de esas enfermedades son el resultado de infecciones animales. El otro gran desafío es precisamente apoyar la profesionalización de la función pública. Eso es importante, ¿por qué? Porque el trabajo de los funcionarios tiene que ser ejemplar y en eso todos podemos trabajar conjuntamente. En este aspecto, por ejemplo, hemos puesto en marcha la formación de funcionarios de la Secretaría de Función Pública de México con instituciones francesas. Hemos también promovido la igualdad de género, que es un tema que también ya se mencionó anteriormente. Por ejemplo, este año hemos creado por la primera vez, en asociación con las universidades de Sonora, de Chihuahua y la UNAM, el primer diploma universitario a nivel jurídico para ofrecer una asistencia a las mujeres víctimas de violencias. Eso es clave, ¿por qué? Porque permite tener una formación especializada sobre un tema al cual todos estamos confrontados. Y el último gran desafío, obviamente, es contribuir conjuntamente a la valorización, a la defensa y a la preservación del patrimonio cultural. Nosotros, aquí en México, tenemos un centro de investigación en ciencias humanas y sociales que se llama el CEMCA, que acaba de digitalizar y de numerar 5.700 piezas arqueológicas en colaboración con el INAH. Como lo mencionaba anteriormente, la semana pasada se firmó en París una declaración de intención para que conjuntamente podamos trabajar sobre la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Vamos también a participar en las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia de México con préstamos de objetos prehispánicos. Estamos en este momento trabajando con las instituciones francesas, las instituciones mexicanas y la Embajada de México en París para que eso sea factible para el mes de septiembre. Hemos también divulgado el pensamiento científico con colecciones especializadas sobre desafíos actuales. Hemos también promovido las lenguas de México. Por ejemplo, ya vamos en la 8ª edición del Principito de Saint-Exupéry, traducido en lenguas autóctonas de México. Esos son algunos ejemplos de los cuales nos permiten tener una idea de lo que representa la cooperación para todos nosotros, que es un desafío común. ¿Y en qué precisamente resulta o cuál es el gran objetivo de ese gran desafío común? Es que todos juntos podamos preparar los ciudadanos del mundo de hoy
para confrontarnos a los desafíos del mundo de mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Adelino Braz, consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia. Enseguida abrimos el espacio para comentarios, preguntas que se tengan, agradeciendo, se pudiera hacer breve y tratar de hacer el ajuste en el tiempo que ya nos hemos colado un poquito durante este interesante conversatorio. Entonces, le dejo la palabra al secretario técnico de la Comisión, Christopher, adelante. Senadora, muchas gracias. ¿Algún senador que desea hacer uso de la voz? Nadie, senadora. Podemos continuar. Muchas gracias, Christopher, y agradeciendo a todas y a todos sus comentarios en esta tercera mesa, que sin duda son muy importantes, y nos quedamos gratamente con esta frase con la que cierra nuestro último panelista, el señor Adelino Braz: todos juntos podemos prepararnos hoy para enfrentar los retos que se vienen, los retos futuros. Muchas gracias por su participación y le dejo la palabra al senador Vasconcelos. Pues como ustedes podrán ver, en el tema de la cultura todos estamos siempre de acuerdo en su importancia, y es un alivio tener un tema en que haya tal número de coincidencias. Enseguida le quisiera dar las gracias a la senadora Reynoso por haber presidido esta mesa, muchísimas gracias, y daríamos paso a la cuarta y última mesa de este conversatorio. Se trata de uno de los grandes temas de nuestro tiempo, el cambio climático. Para eso yo le pediría a la senadora Gabriela Benavides, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, nos hiciera el favor de presidir y moderar esta mesa. Gracias, senador. Gracias, senador Vasconcelos. Con todo gusto saludo a todos los presentes, a los embajadores, al jefe de la delegación de la Unión Europea, a mis compañeros y compañeras senadoras y principalmente a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, que me honro presidir, el senador José Luis Pech, el senador Sergio Pérez Flores y la senadora María Soledad Luébano. Muchas gracias por acompañarnos. Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa y como senadora del Partido Verde Ecologista de México, me siento honrada en participar en los trabajos de esta mesa sobre cambio climático. Evidentemente es uno de los temas de mayor relevancia en la agenda internacional, que debe tener toda nuestra atención, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para instrumentar acciones que coadyuven al cumplimiento de los compromisos de cada uno de nuestros países tiene frente a este gran reto. El componente de la problemática ambiental que hoy recibe mayor atención por parte de la comunidad internacional es el cambio climático. De acuerdo a los grupos intergubernamentales de expertos sobre el cambio climático, entre las consecuencias más documentadas se encuentra la disminución de la extensión de los hielos marinos árticos y los glaciales de las montañas, que causan incrementos en los niveles del mar e inundaciones. Fenómenos meteorológicos extremos y atípicos, lluvias, sequías extremas donde antes no las había, ciclones, huracanes y en general alteraciones en las estaciones del año. Y derivado de lo anterior, modificaciones en los procesos de composición de los ecosistemas que tienen graves consecuencias, incluso desapariciones de especies animales. Sin embargo, pese al gran número de investigaciones y evidencia empírica, los esfuerzos internacionales y los instrumentos con los que contamos para atender este fenómeno resultan insuficientes, por lo que estamos lejos de cumplir las metas y objetivos que tenemos como comunidad global. Ya no se diga solo a nivel nacional, sino internacional. Cada día el planeta Tierra nos manda mensajes respecto a los cambios que estamos sufriendo y seguimos muchas veces siendo omisos a los mismos. En México, como en muchas latitudes del mundo, estamos viviendo con mayor frecuencia los embates de los fenómenos meteorológicos, que ponen en riesgo la producción de alimentos y por ende nuestra seguridad alimenticia.
Ante estos retos y desafíos, hacemos nuestro el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas durante la cumbre sobre la acción climática del año 2019. Aprovechar el impulso, la cooperación y la ambición en las metas sobre cambio climático, ya que todavía tenemos un largo camino por recorrer. En México, como en muchos países, tenemos una ardua tarea para lograr la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y coadyuvar en la reducción del incremento de la temperatura global, como lo establece el Acuerdo de París y la Agenda 2030. De cara a lo anterior, ¿qué se ha hecho en México? En nuestro país hemos entablado acciones legislativas como la Ley General de Cambio Climático, que es el principal instrumento con el que contamos para regular, fomentar y realizar acciones de mitigación y adaptación. En adición, se ha iniciado el andar hacia la transición energética de fuentes fósiles a fuentes renovables, situación que es indispensable en superar la crisis climática y que es imperativo dotar con una mayor atención y velocidad, como aquí se ha hecho. Si bien las acciones tomadas hasta el momento son de reconocerse, se debe continuar trabajando para evitar riesgos de accidentes significativos como el acontecido en días pasados en las aguas de Campeche, lo que lamentamos sinceramente. Pero mientras se continúe apostando a fuentes energéticas como este tipo, seguiremos contaminando y seguiremos expuestos a este tipo de riesgo. Además de las acciones tomadas a nivel nacional, son múltiples las entidades federativas que han materializado sus intenciones por medio de la legislación local de contar con leyes estatales de cambio climático. Asimismo, se observan entidades que han buscado aterrizar por medio de programas estatales temas de cambio climático. Es en torno a las acciones de nivel subnacional en donde me parece que se pueden explorar las mejores posibilidades de cooperación. En el caso del estado que represento, el estado de Colima, existe ya una ley para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático. Cuenta entre sus objetivos el fomento a una cultura de información ante estas dinámicas, el establecimiento de políticas transversales de la materia y una visión tendiente a las acciones en pro de mejora de la calidad de vida. Por otro lado, se cuenta con un programa estatal de acción ante el cambio climático enfocado a lo relativo de acciones de mitigación en los sectores de generación y uso de energía, transporte y residuos. Es importante destacar el potencial que existe de colaboración e intercambio de experiencias y prácticas de diversos niveles de administración, tanto en México como de los países europeos. Coincidimos en que es urgente que desde el Gobierno federal se retome el compromiso hacia la transición energética con más seriedad e interés y evidentemente con más velocidad. La participación de todos es importante, de nuestros estados, de nuestros municipios, de los países europeos, pero sobre todo de la sociedad civil, que será nuestra vigilante en las acciones que estemos haciendo y será quienes nos juzguen en el mundo que estamos dejando. Por ello, celebro esta mesa y doy la bienvenida a todos ustedes y, por supuesto, cedo el paso a las participaciones de nuestros excelentes panelistas. Primer término, el embajador excelentísimo Wilfred Moore del Reino de los Países Bajos. Bienvenidos. Sí, muchas gracias. Es un honor de estar en esta mesa y tener la oportunidad de intercambiar experiencias en un tema tan importante como el cambio climático. Agradezco al senador Vasconcelos por su gentil invitación a realizar este encuentro. Saludo cordialmente también a la senadora Benavides, a todos los senadores y senadoras, a mis colegas y todos los que hábilmente se suman a esta conversación. El mundo está cambiando muy rápidamente y por ello debemos adaptarnos simultáneamente a un nuevo panorama sanitario, a la recuperación de la economía y a su clima más extremo. La acción climática sigue siendo tan urgente como antes de la crisis del COVID-19.
La política climática representa una prioridad para la Unión Europea y sus Estados miembros, pues es una de las mayores amenazas que enfrenta nuestra sociedad. Debemos actuar ahora. Lo dijo Barack Obama, somos la primera generación en sufrir los impactos del cambio climático, pero también somos la última generación que puede hacer algo al respecto. El costo de no actuar es demasiado alto, no hay un plan B. Los países de la Unión Europea, el Team Europe, nos hemos comprometido a alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 y incrementar nuestros esfuerzos para 2030 a través del Pacto Verde Europeo. Este pacto propone una hoja de ruta de crecimiento para transformarnos en una sociedad equitativa y próspera, impulsada por una economía eficiente en el uso de los recursos, incluyendo la cuida de la biodiversidad. El Pacto Verde es una responsabilidad de nuestros gobiernos y cumplirlo es un derecho y una obligación de todos nuestros ciudadanos, empresas y organizaciones civiles. Para alcanzar este objetivo será necesario actuar en todos los sectores de nuestra economía. Este acuerdo tiene detrás una profunda voluntad política y un liderazgo que respalda la transición tecnológica y la innovación requerida para su implementación. Por ejemplo, vamos a investir en tecnologías respetuosas al medio ambiente, en sistemas de transportes más limpios, más baratos y más sanos. También transitaremos un sector energético baja de carbón, eliminando los combustibles fósiles y apostando a edificios energéticamente más eficientes. Sin duda, este plan transformará profundamente nuestra economía y nuestra sociedad. Es muy importante decir que la transición en esta nueva economía será de ver junta y justa y dar prioridad a la dimensión humana. No podemos dejar a nadie atrás. Por ello, es necesario diseñar políticas para garantizar la transición justa, particularmente para las comunidades más vulnerables. Recordemos que en todos no somos igual de vulnerables al cambio climático. Este es un objetivo que compartimos con México, poner en el origen de nuestras políticas a la gente y a la justicia social. Naturalmente, implementar esta estrategia exige inversiones considerables tanto del sector público como del sector privado. El paquete financiero del Pacto Verde Europeo podría traducirse en un mínimo de 1 billón de euros de inversiones. Un punto central será la creación de empleos verdes o green jobs que fomentaron trabajo en la industria limpia, en la energía renovable y en la restauración de ecosistemas. Particularmente desde Países Bajos, preparamos los mayores paquetes de estímulos económicos de la historia para la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Creemos que la recuperación económica debe estar impulsada por una estructura baja en carbono, con empleos verdes y medios de vida resilientes. Tanto Países Bajos como México compartimos prioridades en nuestra agenda climática, como la adaptación al cambio climático, la protección de los océanos y la economía circular. Gran parte del territorio de mi país está bajo el nivel del mar. Esto implica estar preparados para lidiar con el incremento del nivel del mar. Hoy en día hemos descubierto las ventajas de la infraestructura basada en la naturaleza
para prevenir los impactos severos del clima. Hoy forma parte de nuestras políticas. Sin embargo, ningún esfuerzo vale la pena si se hace de manera aislada. Es importante que vayamos juntos con Unión Europea y que bajamos con México. Creemos que tenemos diversas experiencias a compartir con México y a la vez tenemos muchas a aprender de México. Por ejemplo, sobre la gestión de su biodiversidad y bosques, así como la conservación de su patrimonio bicultural. Reconocemos los avances que ha logrado México en los últimos años en materia de mitigación y queremos invitar a México a sumarse a los países que van por la neutralidad climática para el año 2050. Agradecemos al CENERMAT su liderazgo para informarnos sobre la actualización de las contribuciones determinadas al nivel nacional de México. Entendemos que el Programa Especial de Cambio Climático y la Política Nacional de Adaptación siguen en desarrollo. Deseamos expresar nuestro interés para entablar acciones de cooperación específicas en línea de dichos instrumentos. El potencial hídrico, solar y eólico para la generación de energía limpia de México es extraordinario. Sin duda, aún hay retos por resolver, como la intermitencia de los sistemas y el almacenamiento de energía. Sin embargo, son retos que podemos enfrentar juntos. Queremos ponernos a su disposición para colaborar con Pemex, con CFE u otras compañías en sus estrategias a largo plazo para la transición energética, anteponiendo siempre el bienestar social y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. México es un socio estratégico de la Unión Europea y además muy relevante para el comercio internacional. Forma parte de dos tratados de enorme influencia, la TIMEX y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Estos dos blocos deben ser los líderes que guían la transición energética y la implementación de medidas de combate al cambio climático. Además, vemos que cada vez más los consumidores exigen productos que provienen de cadenas de suministro sustentable. México necesita adaptarse a estas nuevas demandas y esta podría ser una oportunidad para posicionarse con una gran capacidad exportadora como líder regional. Vemos en México un excelente socio comercial y también un gran amigo. Tenemos una larga historia de excelente cooperación climática. Como ejemplo, basta nombre el Foro de Recuperación Verde que tuvo lugar en noviembre del año pasado. Para la Unión Europea es muy importante impulsar mecanismos de diálogo que nos ayuden a seguir intercambiando experiencias, pues el diálogo surge en la acción. Deseamos que se fortalezca aún más nuestra cooperación y sigamos intercambiando lecciones y mejores prácticas. Nos entusiasma ver que con México podemos impulsar muchas acciones conjuntos. Cuentan con Países Bajos y cuentan con Team Europe. Muchas gracias. Perdón, senadora, si me permite usted un momento. Me informan que está por llegar a este recinto el presidente del Senado mexicano. Entonces quisiera pedirles un receso de 1 minuto para hacer un reacomodo en la mesa a efecto de darle lugar aquí. 1 minuto. En esta segunda parte de este conversatorio que hemos estado transmitiendo para ustedes a través de la señal del canal del Congreso,
tuvimos la oportunidad de escuchar planteamientos sobre dos temas muy importantes. Las relaciones culturales entre México y la Unión Europea, y este tema que sin duda durante muchos años ha sido uno de los temas más preocupantes y más interesantes, ya que se trata de resolver nuevos retos derivados del cambio climático. En este sentido es importante la coincidencia que se plantea entre los diversos embajadores, representantes de las naciones que integran la Unión Europea, y también aquellas inquietudes que forman parte del trabajo que realizan los senadores, las senadoras de la República, y que precisamente esta información permite en términos generales el poder avanzar, el de poder resolver estos retos importantes que se están presentando en temas que tendrán que ser resueltos de manera específica en estos momentos, pero también se tiene que establecer una perspectiva hacia cómo resolver este tipo de problemáticas en México y por supuesto en el mundo. Se está a la espera de que arribe a este recinto el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Eduardo Oscar Ramírez, y que se lleve a cabo la clausura de este evento. Por supuesto vamos a escuchar los planteamientos, las conclusiones de este conversatorio, y que va a derivar específicamente en trabajo que se estará realizando en las comisiones correspondientes, y que sin duda también nos puede permitir, nos puede ayudar también a poder vislumbrar qué actividades se tendrán en el Congreso de nuestro país y por supuesto de manera muy particular en el Senado de la República. Estamos a la espera de que se reanude. Vamos a comentar con todos ustedes algunos de los aspectos que se han analizado en este conversatorio y que plantea, más allá de diferencias, muchísimas coincidencias, y sobre todo la intención de quienes representan a las naciones europeas en la Unión Europea y que son embajadores acreditados en nuestro país, precisamente esta posibilidad de poder permitir acercamientos y con ello, por supuesto, el poder establecer los diversos acuerdos y acercamientos que permitan avanzar en lo que es el trabajo legislativo y sobre todo acompañar lo que es el trabajo del poder ejecutivo, y que sin duda esto es una parte positiva del trabajo que también se realiza de manera cotidiana en el Congreso de nuestro país. ¿Cuál es el principal motor de una asociación de naciones tan compleja como es la Unión Europea? Sin duda, crear estos mecanismos en donde se pueden plantear los retos, en donde se plantean también, por supuesto, aquellas problemáticas, y que existen los mecanismos para irlos planteando. Además de lo que es la Unión Europea y que se conforma por el Consejo de Europa, también existe a la par lo que es el Parlamento Europeo, y que sin duda también de manera muy similar a lo que trabaja un Congreso, en donde se presentan iniciativas que deben de ser analizadas por los legisladores del Parlamento Europeo, en donde también se tiene vínculos, se tienen relaciones con el Congreso de nuestro país. Vamos a retornar a la mesa. Precisamente estamos a la espera de que el arribo del presidente de la mesa directiva. Vamos a escuchar lo que en estos momentos se está planteando. Lo invitamos, por supuesto, a continuar en la señal del canal del Congreso. Abandonar determinados paradigmas y avanzar hacia un modelo nuevo de desarrollo y prosperidad que supere deficiencias, que supere desequilibrios y las desigualdades existentes. Un modelo de futuro que va a ser cromático, va a ser verde y va a ser azul. Este es el marco en el que la Unión Europea en su conjunto y España en particular hemos decidido construir un futuro distinto, apostando por ambiciosos cambios estructurales en nuestro sistema productivo, en la defensa del medio ambiente, promoviendo la economía circular, las energías renovables, no las fósiles, y cambiando los patrones de consumo.
Una gran ambición, sin duda, que busca una nueva prosperidad para todos y cada uno de nuestros ciudadanos y nuevas oportunidades para nuestras sociedades, en línea con los compromisos que hemos asumido en el Acuerdo de París y con los objetivos del Milenio de Naciones Unidas. Y todo esto lo hacemos desde el convencimiento que la acción climática lleva aparejada importantes oportunidades económicas. Muy buenas tardes, presidente. Todos esos cambios los hemos hecho asentando los pilares de manera sólida, contando con todo el apoyo de la sociedad, haciéndolo con el diálogo social entre todos los actores, tanto públicos como privados, y contando, senadoras y senadores, con la labor del Poder Legislativo, que ha permitido, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, obtener dos grandes éxitos. Por un lado, fijar el marco regulatorio del cambio, de la transición, que va a dar seguridad jurídica y certidumbre a la transición medioambiental, fijando las reglas de juego, fijando claramente las reglas de juego. Por otro lado, se ha permitido también adoptar, en un esfuerzo, hay que decir que es absolutamente extraordinario, los presupuestos necesarios a nivel europeo y nacional para dotar de recursos, la recuperación y generar una renovada prosperidad que va a ser, otra vez repito lo cromático, verde, va a ser sostenible, justa, cohesionada e inclusiva, sin dejar a nadie atrás. Esa misma es la identidad del compromiso de la Unión Europea y de España en la lucha contra el cambio climático, y es, sin duda, una ambición absolutamente irreversible. Con la adopción del Pacto Verde Europeo en 2019 y el Plan de Recuperación Next Generation EU, dotado con más o cerca de 800.000 millones de euros, al que se suma la histórica y recientemente aprobada Ley Europea del Clima, nos dotamos de los instrumentos de futuro que nos llevarán a alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y a reducir la huella de carbono. Es decir, lo que antes eran los principios en 2019 en el Pacto Verde, hoy se hacen legislación y por lo tanto generan obligaciones y derechos exigibles y demandables para la ciudadanía. Nuestros poderes legislativos no han hecho sino recoger lo que es un clamor social. El consenso social es muy alto en Europa y creo que en muchas partes del mundo y en México también. Y eso nos sirve de motor. La última encuesta del Eurobarómetro señala que más del 90% de los europeos exigen a sus autoridades medidas concretas, tangibles contra el cambio climático. En España también hemos adoptado, alineado con todo lo anterior, nuestro Plan Nacional de Recuperación, recientemente aprobado por Bruselas, que traza el camino para una salida de crisis con más cohesión social, con más cohesión económica y, sobre todo, con más cohesión territorial. Todo ello respaldado también con un nuevo marco legislativo, la Ley de Cambio Climático, el Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o la Estrategia para la Transición Justa. Estos son los andamios para construir una sociedad y una economía que mira al futuro, que pone al ciudadano en el centro de todas las decisiones y el objeto de todos los esfuerzos, y que creará en España cerca de 250.000 nuevos puestos de trabajo, los denominados Green Jobs. Esto es una oportunidad en todos los sectores. En el turismo sostenible, de especial relevancia tanto para España como para México, y compartimos en este punto la preocupación de la senadora Beatriz Paredes por la problemática del sargazo, al tener España relevantes intereses también en el Caribe mexicano. Pero también serán puestos de trabajo en la agricultura sostenible. Las finanzas verdes también van a generar una nueva revolución, y la construcción e industrias sostenibles como ejemplos. En suma,
La lucha contra el cambio climático es una lucha para mejorar el bienestar de nuestras sociedades y hacer, como dijo el secretario general de Naciones Unidas, que lo vuelvo a citar, hacer las paces con la naturaleza. Sabemos que también México está trabajando en un nuevo marco regulatorio con la Ley General de Economía Circular y la Declaración de los Derechos del Planeta. Tenemos todos que seguir trabajando y cooperando en la misma dirección, como socios estratégicos que somos, y mostramos siempre que tenemos que ser entre todos mucho más ambiciosos. Hemos estructurado lo que ha mencionado el embajador Moore también, que es el equipo Europa o el Team Europe en México, para profundizar la cooperación en varios ámbitos. Uno de ellos, la promoción de la transición verde, que ya hemos compartido con Semarnat. Tenemos un amplio campo para intercambiar experiencias, para desarrollar potenciales y ayudarnos en ámbitos estratégicos como la movilidad sostenible, la economía circular, la descarbonización o la eficiencia energética. Todo ello buscando además la cohesión social, repito, para acabar con las desigualdades. Ahora nos espera una gran cita en noviembre de este año, que es la COP26 en Glasgow, donde incrementaremos nuestros compromisos a nivel Unión Europea. Queremos seguir contando con México como socio en este esfuerzo de todos para encarar lo que va a ser el reto del siglo. Glasgow tiene que convertirse en un hito, reflejo de nuestra ambición global para asegurar la neutralidad en emisiones de carbono en 2050 y, sobre todo, no rebasar la media de temperatura global por encima del 1,5 centígrados. El éxito de Glasgow se resume a que las contribuciones que hagamos todos, Unión Europea, México y el resto de los socios, para que ese margen de seguridad que nos hemos fijado no se rebase, reduciendo de esa manera la vulnerabilidad global e incrementando la prosperidad y bienestar de todos nosotros. Sigamos, pues, trabajando juntos por un futuro verde y azul para las próximas generaciones. Muchísimas gracias. Queremos saludar y agradecer la presencia del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador Eduardo Ramírez Aguilar. Continuando con el orden del día de la mesa, empieza la etapa de rondas de preguntas y respuestas. Le pido al secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, secretario técnico, si nos ayuda a recabar. Con mucho gusto, senadora. Reitero la pregunta. ¿Algún senador que desea hacer uso de la palabra? Senadora Benavides, no hay nadie que se quiera registrar. Gracias a los participantes, gracias por habernos escuchado. Y por supuesto creo que el gran reto de nuestro país y de los países de Europa es poner en el centro de esta gran agenda verde a las personas, su bienestar social, lograr los equilibrios entre lo que se ha hecho en el pasado y lo que se tiene que hacer en el futuro por las generaciones a las que venimos y representamos. Gracias. Cedo el uso de la voz al senador Vasconcelos. Senador, su micrófono se encuentra apagado. Con la luz solar no alcanza uno a ver las luces. Decía yo que le agradecemos muchísimo a la senadora Benavides por haber presidido esta mesa, y veo que no solamente la cultura suscita coincidencias, yo diría que totales, sino también, a juzgar por lo que ha acontecido en este conversatorio de formaciones profesionales. También el tema del cambio climático suscita un acuerdo generalizado. Qué bueno que así sea, porque yo me encuentro entre quienes piensan que el combate al cambio climático es el reto mayor que enfrenta la humanidad a estas alturas del siglo XXI. Han concluido las 4 mesas en que estructuramos los temas a tratar a lo largo de este conversatorio.
Creo que ha sido una discusión inmensamente enriquecedora, cuando menos para la parte mexicana. Salimos de esta reunión con una percepción muy clara y muy actualizada de cuáles son los campos de trabajo que debemos abordar en la relación de México con la Unión Europea. Sin más, vamos a proceder a la clausura de este conversatorio. Quisiera ceder la palabra al excelentísimo señor Gauthier Mignot, jefe de la delegación de la Unión Europea en México. Adelante, embajador. Muchísimas gracias, senador. Voy a ser breve porque ya la hora está avanzando y queremos escuchar el mensaje de clausura del presidente de la mesa directiva del Senado, a quien dirijo un saludo muy cordial, agradeciendo nuevamente por esa magnífica acogida que nos han dado. Yo creo que si miramos lo que somos, México y las naciones de la Unión Europea en este siglo XXI, vemos muchas coincidencias. Somos naciones humanistas, orgullosas, por cierto, de su identidad, pero naciones de paz y de concordia, no de dominación ni de egoísmo, y somos naciones abiertas al mundo. Y creo que eso nos acerca muchísimo. Y además lo que me llama la atención al finalizar este debate es ver cómo todos estamos confrontados a los mismos retos. El cambio climático, lo acabamos de platicar, la pérdida de la biodiversidad, las migraciones generadas por los conflictos, la pobreza, el propio cambio climático, las desigualdades de ingresos, de oportunidades de género, pero también la educación y la salud, la justicia, el manejo de las nuevas tecnologías, en fin, muchos temas más allá de la agenda tradicional de las relaciones internacionales, donde tenemos mucho que intercambiar. Y por lo tanto, como varios participantes lo han señalado, creo que este diálogo tiene que seguir, tanto entre ustedes, el Senado, y nosotros, las embajadas de la Unión Europea en el país, como entre nuestros parlamentos, con los parlamentos de los Estados miembros de la UE y con el propio Parlamento Europeo, y creo que es tarea de todos intentar fomentar esos encuentros y que seguramente serán muy fructíferos. Y para terminar, quisiera decir que en esta época de recuperación postpandémica, después de un periodo donde se han frenado muchísimo los intercambios humanos entre México y Europa, que son finalmente la sustancia más grande de la relación. Los turistas, los estudiantes, los científicos, los académicos, los artistas, tenemos que fomentar nuevamente esos intercambios porque son el futuro de nuestra relación. Muchísimas gracias nuevamente por su acogida y que vivan las relaciones y la amistad entre México y la Unión Europea. Muchísimas gracias, embajador Mignot. Y enseguida quisiera invitar al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Eduardo Ramírez, a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, senador Héctor Vasconcelos. Saludo con mucho aprecio a las senadoras y senadores de la República, mis compañeros y compañeras. Saludo con un profundo respeto al jefe de la delegación de la Unión Europea en México, excelentísimo señor Gauthier Mignot, a las y los embajadores de los países miembros de la Unión Europea que nos acompañan. Les expreso el privilegio de contar con su distinguida visita a esta sede antigua, Xicoténcatl, el antiguo Senado de la República, muy histórico y sobre todo un testimonio importante tener frente al doctor Belisario Domínguez. Él fue senador por Chiapas. Aquí en esta sede entregamos una medalla que lleva su nombre al mérito civil y se hace una ceremonia una vez al año
y se reconocen a los mexicanos y mexicanas que han contribuido a favor de nuestro país. Esta jornada sin duda ha sido una valiosa oportunidad para generar un diálogo franco, honesto, entre los embajadores de la Unión Europea y los senadores y senadoras de la República. Un conversatorio que hacía falta llevarlo a cabo. La pandemia nos llevó a otras formas de trabajar. Hoy estamos saliendo aparentemente de la emergencia sanitaria y estamos retomando nuevamente la agenda diplomática para poder fortalecer nuestros lazos de amistad, de cooperación internacional, pero sobre todo las experiencias y las preocupaciones que tiene entre México y la Unión Europea, que es una agenda muy profunda, pero que además hemos tenido una relación comercial durante muchos años y se ha fortalecido. La geopolítica y la economía mundial nos ha llevado a construir y modernizar los mecanismos para un acercamiento más estrecho y una colaboración conjunta. La Unión Europea y México somos referentes en nuestras respectivas regiones y tenemos conciencia de que nuestro peso económico, político y cultural nos imprimen un potencial de liderazgo para afrontar los problemas globales, los presentes y los futuros. Hemos reafirmado la importancia de mantener las relaciones. En este punto resalto las actividades de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, cuyo último encuentro se pudo celebrar de manera presencial en febrero de 2020 para analizar temáticas de gran interés como el combate a la violencia de género, la protección del medio ambiente y la modernización del acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, también conocido como Acuerdo Global. Los parlamentarios mexicanos y europeos hemos tenido un importante papel en el apoyo a la modernización del Acuerdo Global a través de la incorporación de las diversas declaraciones conjuntas de la Comisión Parlamentaria México-Unión Europea. Nuestros parlamentos, como órganos electos y de representación popular, tienen un lugar primordial para la construcción y la dinámica democrática de cada uno de los países y sociedades. Asimismo, pueden contribuir a generar un mayor conocimiento entre los pueblos de México y Europa. El Congreso mexicano representa alrededor de 120 millones de personas, mientras que el Parlamento Europeo a un poco más de 500 millones de ciudadanos. No podemos imaginar una relación bilateral sin el componente democrático y representativo que significan nuestros parlamentos. Estimados embajadores, nuevamente deseo reiterarles nuestro agradecimiento por su entusiasta colaboración y generosidad de compartir su tiempo, esfuerzo, ideas y conocimientos. Hoy en día la fraternidad, el humanismo y la solidaridad han sido y serán claves para superar los efectos adversos de la pandemia, construir mejores sociedades y generar más altos niveles de bienestar en la salud y en la propia vida. Tengan la certeza de que las puertas del Senado siempre estarán abiertas para ustedes. Esta es una reunión productiva y celebro que haya sido convocada por los senadores del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, el senador Héctor Vasconcelos, por su atinada decisión de llevar a cabo junto con las demás comisiones. Y quiero pedirles de manera muy respetuosa si nos ponemos de pie para declarar clausurado este evento. Siendo las
¿qué horas son? Las 3 de la tarde con 19 minutos del día 8 de julio de 2021, declaramos clausurados los trabajos del conversatorio con embajadores de la Unión Europea. Felicidades a todos, enhorabuena y buen provecho. A nombre del Senado de la República agradecemos de manera muy puntual su asistencia a este conversatorio y agradecemos la presencia también y la participación. Llegamos así a la conclusión de los trabajos del día de hoy en este conversatorio en el que participaron embajadores.